Está en PDF. Sí, operación de descarga de PDF. Uy, es en PDF ya. Ya, no importa, vamos a avanzar poco entonces. Cuando te diga lo cambias, ya, pues lo bajas. Ok, Ya, bueno chicos, entonces vamos a hacer lo que es la evaluación sensitiva, que bueno, es más o menos, pues tiene que hacerse seguido de la evaluación motora, ¿no? Y claro, hay varias cosas que debemos tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, que el paciente tranquilo esté en un ambiente adecuado, ¿no? Porque en este caso vamos a pedir su colaboración, porque la evaluación sensitiva es totalmente, pues, subjetiva, ¿no? Porque muchas veces, de acuerdo a su estado emocional, también el paciente podría responder cosas diferentes, ¿no? Porque vamos a estimular el dolor, hacer comparativo de las sensaciones, ¿no? De una, eh, especialmente pensando en qué áreas pueden estar, pues, las lesiones que están produciendo esos trastornos sensitivos y algunos trastornos periféricos que tienen mucho que ver incluso con trastornos de ansiedad, de depresión, ¿no? Por ejemplo, los pacientes ansiosos tienen esos síntomas de parestesias, ¿no? Adormecimientos, hormigueos en las manos, en la cara, en la lengua, ¿no? Que podría parecer algún signo neurológico, pero en sí son más signos, pues, de la parte emocional, psicológica, ¿no? Acá en esta diapositiva vemos un resumen, ¿no? Pequeño de lo que es, pues, el sistema nervioso central, el cual se divide en lo que es el encéfalo. Encéfalo, pues, lo que corresponde a toda la parte de la corteza cerebral, la sustancia gris, la sustancia blanca, y lo que es también el tronco cerebral y el cerebelo, ¿no? Que están por debajo de la tienda. Entonces, el sistema nervioso central, pues ya hemos visto que tiene funciones de control, de memoria, de funciones superiores, motoras y también sensitivas, ¿no? Aparte de control de movimientos, etcétera. Y lo que es el sistema nervioso periférico, pues donde vamos a ver un sistema nervioso periférico y el otro que es autónomo, ¿no? El sistema nervioso autónomo tiene nervios también eferentes y aferentes, ¿no? Los cuales van a ser el sistema simpático y el parasimpático, ¿no? Y el sistema nervioso periférico en sí va a tener un sistema nervioso somático, el cual también tiene nervios eferentes y nervios aferentes. La mayor parte de signos sensitivos, como algunas trastornos o sensaciones que el paciente puede tener diferentes a las normales, en caso de un problema neurológico, sí se pueden presentar, tanto en lo que es el sistema nervioso periférico, más que todo, ¿no? El sistema nervioso central también puede dar algunos signos, pero son más regionales, que tienen amplias zonas de sintomatología, ¿no? Igual que la hemiparesia, pues también puede haber una hemihipoestesia, ¿no? En cambio, lesiones de pequeños nervios pueden dar áreas pequeñas de trastornos sensitivos, ¿no? Que pueden hacer pensar de que se trata de un problema más que todo localizado. El sistema nervioso somático, pues va a inervar lo que es la piel, el músculo esquelético y también está implicado en la recepción y la respuesta de los estímulos, ¿no? Creo que es la información del medio externo. Es importante este sistema somático porque recibe pues la inervación de todo lo que es la parte externa y eso va a hacer que también produzca síntomas de diferente tipo, ¿no? Que si es que es una alteración periférica o central, tanto de la médula o a nivel cerebral, pues se puede determinar en qué áreas. Y lo que son la parte de los somitas, la parte de los dermatomas, pues nos ayuda a determinar también en qué áreas puede estar una lesión. El sistema nervioso autónomo va a inervar lo que es los sistemas orgánicos, ¿no? Y los elementos viscerales, corazón, pulmones, intestinos, vejiga, ¿no? Que también puede tener lesiones que den sintomatología, como por ejemplo, a nivel de la médula, ¿no? Las lesiones medulares, tanto motoras como sensitivas, pueden dar síntomas en lo que es la vejiga, lo que es los intestinos, el corazón, pero más que todo a nivel de los esfínteres, ¿no? Que va a producir retenciones. También está implicado lo que es el sistema nervioso autónomo en en la detección y en la respuesta a la información del medio interno. O sea, por ejemplo, cuando se baja la presión, ¿no? Entonces empieza a ser estimulado el sistema simpático, ¿no?
Y al revés, ¿no? Cuando aumenta mucho la presión, el sistema parasimpático entra en acción a través de receptores, pues, ¿no? De presión y otro tipo de receptores que a todos los niveles de lo que es la parte autonómica. Siguiente. Ahí está bien. Bueno, acá lo que vemos es la embriología de lo que es y cómo le evoluciona especialmente la vía sensitiva, ¿no? Que procede del mesodermo, en el cual, pues, a la tercera semana, por ejemplo, ya va a estar organizándose en lo que son las somitomeras, y que al final, como resultado final, estos somitas van a dar lo que es la inervación regional, ¿no? Lo que va a hacer los dermatomas o también va a estar siempre zonas determinadas inervadas por diferentes raíces o también de nervios a nivel de lo que es el tronco cerebral, ¿no? Los que van a inervar la parte sensitiva de la cara, por ejemplo, que casi totalmente está inervada por el trigémino, ¿no? Y la parte del cráneo, la parte posterior, está pues inervada por la raíz C1 y C2, entonces la parte sensitiva de la cabeza es bastante, eh, em, no tiene mucha diferenciación, digamos, de poder cuando hay una lesión. Solamente podemos pensar en lesiones de esos dos nervios, ¿no? A diferencia de lo que es en el tronco o las extremidades, que pueden ser lesiones tanto de médula o de nervio periférico. Se fue la diapositivas, Marcelo. Ahora sí. Un poquito más, poquito más. Siguiente, siguiente, siguiente. Disculpe, doctora, ¿se puede ver mejor la pantalla? Sí, sí, está viendo bien. Ya, ok. Ya. Siguiente, a ver. Ese también, siguiente, siguiente. Ya, ahí. Ahí está bien. Ya. Entonces, viendo pues esta evolución de lo que es la inervación sensitiva, vamos a ver que cada somita, que son nervios sensitivos en sí, forma ya su propio esclerotoma, dermatoma y miotoma, ¿no? O sea que son áreas que están determinadas por o controlados por regiones tanto medulares como del tronco cerebral. En este caso van a conservar la inervación de su segmento de origen sin importar dónde emigren, ¿no? Por eso, por ejemplo, hablamos de inervación de la parte de 10, digamos, ¿no? A nivel umbilical, ¿no? Bilateralmente. O cuando hablamos de inervación del trigémino sensitivo, pues está inervado en la parte frontal, maxilar y también mandibular, ¿no? O sea, tienen ya determinadas esas áreas que van a inervar. Los nervios somáticos, pues surgen segmentariamente en asociación con las somitas también. En este caso también incluyen las motoneuronas, ¿no? Que se forman a partir de células situadas dentro de la médula espinal. Y las neuronas sensitivas, pues se forman a partir de células de la cresta neural. En este caso, un dermatoma, pues es clínicamente un área dependiente de un único nervio raquídeo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ubicación, a la salida del nervio, podemos identificar de dónde se trata, ¿no? Y el miotoma es clínicamente un área de músculo esquelético que está inervado por un único nervio raquídeo, ¿no? Que va a tener funciones específicas. Pero también, por ejemplo, en las lesiones periféricas o de compresiones de raíces, nos va a dar un trastorno sensitivo básicamente dado por el dolor, ¿no? Y el dolor va a ser de qué? Puede ser de acuerdo también a la distribución de los dermatomas o de las raíces de los nervios. Es un ejemplo por la ciática, ¿no? Que la compresión del nervio, de la raíz del nervio ciático a nivel L4, L5, pues va a producir esa molestia típica, ¿no? Detrás del muslo, ¿no? Que se puede proyectar hasta el dedo pulgar del pie. Entonces, tiene su distribución. O si es una lesión más alta, por ejemplo, dorsal, dará pues molestias a nivel de la parte
dorsal unilateral, ¿no? Raro que sea bilateral. Siguiente. Bueno, siguiente, porque es lo mismo que el anterior. Ya, entonces acá sí vemos, por ejemplo, cómo se distribuyen los nervios, tanto motores como sensitivos, en la médula espinal, ¿no? Como sabemos, la médula espinal también tiene sustancia blanca y sustancia gris, ¿no? Pero en el cerebro la sustancia gris, pues está en la parte periférica, ¿no? En los lóbulos frontales, temporales, pero a nivel periférico. En cambio, la médula, ¿no? La sustancia gris es esta forma de H, ¿no? Que vemos a nivel medular, en la cual está el medio, ¿no? Y las partes laterales son los axones, sustancia blanca, ¿no? Por la cual están yendo todas las vías eferentes y aferentes, ¿no? Aferentes es la vía sensitiva básicamente y eferente es pues la vía motora, ¿no? Entonces, como vemos en la parte del azul, estamos viendo el nervio sensitivo, el cual tiene un ganglio, ¿no? Un ganglio, el cual es, como es una neurona bipolar, va a tener su dendrita hacia lo que es la parte periférica y su axón a la parte central, ¿no? A diferencia de la vía motora, que son solo dos neuronas, la vía sensitiva va a tener tres neuronas, ¿no? Y es como es una vía aferente, va a tener sus receptores a nivel periférico, ¿no? Pues muchas veces también se llama tanto al sistema olfatorio o sistema sensitivo, al sistema óptico como vía sensitiva, ¿no? Pero en sí sería más una vía sensorial, ¿no? Porque son dos sentidos, incluyendo el oído también, la vista, ¿no? Y el olfato, ¿no? Que van a hacer que tengan una misma distribución, pero en sí su función es más sensorial. En cambio, la vía sensitiva, pues tiene varias funciones, ¿no? Tanto de la sensibilidad superficial como profunda. Eso vamos a verlo más adelante. Siguiente. Entonces vemos que hay fibras sensitivas somáticas aferentes que llevan la información desde la periferia al sistema nervioso central, ¿no? En este caso, pues estas sensaciones pueden ser el tacto, ¿no? El dolor, la temperatura y la propiocepción, ¿no? Que son ya funciones más profundas, ¿no? En lo que es la vibración, lo que es la ubicación y lo que es también la posición, ¿no? Entonces, esos receptores se encuentran a nivel de articulaciones, a nivel de músculos también, ¿no? Que nos van a dar incluso pues la posición, la postura misma. Y también si hay dolor, esas vías se activan, ¿no? Y en cambio las fibras motoras somáticas que son eferentes, son información del sistema nervioso central, los músculos esqueléticos, ¿no? Básicamente movimiento del músculo esquelético, pero muchas veces en respuesta siempre a un estímulo sensitivo. Siguiente. Bueno, entonces la vía sensitiva para la transmisión de señales somáticas externas central se va a dividir en dos sistemas, ¿no? Uno es el sistema de la columna dorsal o lemnisco medial, ¿no? El cual pues tiene mayor predisposición de fibras mielínicas y tiene un alto grado de orientación espacial, ¿no? Como vemos en la gráfica, pues son neuronas que son más veloces, ¿no? Son mielinizadas en sí y que también van a cruzar de un lado al otro, pero ya a nivel del bulbo, ¿no? A diferencia del sistema anterolateral, ¿no? Que al penetrar la neurona a nivel de la columna, de la médula, se cruza, ¿no? Casi inmediatamente, un poquito por encima, ¿no? Avanza unos cuantos espacios y luego cruza al lado contralateral, ¿no? En este caso sus fibras son un poco, pues, más pequeñas, más desminizantes, son más lentas, ¿no? Que la vía de la columna dorsal o laringomedial. En todo caso, las funciones también son pues diferentes, ¿no? Las vías rápidas son para la presión, la ubicación, la vibración, ¿no? En las vías lentas, el dolor, la temperatura, ¿no? O sea, la localización del dolor, la temperatura que no tienen la misma velocidad y sus fibras también son más delgadas. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las sensaciones transmitidas por ambos sistemas? Tenemos que en la
vía en sistema dorsal lemniscomedial, lo que se va a transmitir es el tacto fino, la vibración, ¿no? También llamada palestesia, sensaciones posicionales, ¿no? O batiestesias, y la presión fina, ¿no? En la vía anterolateral está el tacto grueso, está la temperatura y el dolor, ¿no? Por eso que es un poco más lento la transmisión de estas sensaciones, ¿no? La presión gruesa está el cosquilleo, picor y las sensaciones sexuales también se transmiten a través de esta vía que es más lenta que la de la columna dorsal lemniscomedial, la cual tiene más fibras más grandes y más veloces también. Y obviamente al evaluar estas alteraciones sensitivas que un paciente puede tener, siempre tenemos que estar pensando en qué vía es la que estamos evaluando, ¿no? En qué sistema. Si es el sistema del lemnisco medial o si es el sistema anterolateral, ¿no? Porque de esa manera vamos a tener que hacer algunas pruebas o maniobras, las cuales nos va a identificar lugares donde puede haber alteraciones de este tipo, ¿no? Siguiente. Bueno, el sistema de la columna dorsal o medial, ¿no? También podemos llamarlo, que es la vía propioceptiva, profunda, o de la columna dorsal o posterior también, ¿no? En este caso, pues empieza con los mecanorreceptores a nivel periférico que envían señales y penetran en la médula espinal a través de las raíces posteriores del nervio, ¿no? Como hemos visto en el gráfico. Estas fibras se dividen pues en una rama medial y una rama lateral. Las fibras que pertenecen a las columnas dorsales, en la parte dorsal, siguen su trayecto sin interrupción hasta el bulbo, ¿no? Donde hacen sinapsis ya en los núcleos de la columna dorsal que se encuentra a nivel vulvar, a nivel del, este, ya cerca de la protuberancia, ¿no? Las neuronas de segundo orden se decusan y continúan ascendiendo formando ya el hemnisco medio, ¿no? Hasta el tálamo, donde hace una nueva sinapsis, ¿no? Hasta ya es la segunda neurona sensitiva. Pues se llama el sistema del hemnisco medial, ¿no? Ya porque ahí tiene la parte superior ya entre lo que es el tronco y el tálamo, pues esa vía va a dar su segunda neurona. Luego esto se proyecta en fibras tálamo-corticales del tálamo hacia la corteza, a la circunvolución parietal, que hemos dicho siempre que el área parietal tiene función sensitiva, ¿no? O sea, hacia el área 1 es donde va a llegar la mayor parte de sensaciones y en menor grado el área 2 también, ¿no? Pero también se encuentra en el lóbulo parietal. Entonces, por eso decimos que el lóbulo parietal tiene funciones sensitivas en la mayor parte eh, de su composición de este lóbulo, ¿no? Siguiente. Ya también en el sistema anterolateral, pues este eh, se empieza en las fibras anterolaterales lameloespinal y se originan pues en las láminas 1, 4 y 6 del asta dorsal. Estos van a cruzar de inmediato por la comisura anterior de la médula hacia la columna blanca anterior y lateral del lado opuesto, ¿no? Van a ascender estas fibras a los fascículos espinotalámicos anterior y lateral, ¿no? Que se encuentran en la parte anterior y de la médula y también las partes laterales, ¿no? Y terminan en el tronco del encéfalo y en el tálamo, ¿no? Que son su segunda neurona. Y se juntan con el otro sistema y van a subir juntos hacia la corteza, ¿no? Con el sistema del hemnisco medial. Por eso que en la cápsula interna toda la vía sensitiva, tanto propioceptiva como anterior, pues van a pasar por el brazo anterior, ¿no? De la cápsula interna. Y entonces, muchas veces unas lesiones a ese nivel podrían dar alteraciones, en este caso de un hemicuerpo, ¿no? De un lado del cuerpo de tipo sensitivo, ¿no? Como un problema motor, pero en este caso sensitivo. Siguiente. He hecho un pequeño resumen porque también el examen de la sensibilidad no es muy difícil que digamos, ¿no? Lo que tenemos que evaluar básicamente es lo que es la sensibilidad superficial o esteroceptiva, en el cual pues tenemos que buscar o estimular, ¿no? Con algo romo, ¿no? El dolor básicamente, o el tacto con algodón,
o la temperatura, ¿no? Que debemos también ver si es que está presente el paciente. También tenemos que evaluar dentro de la sensibilidad superficial lo que es la sensibilidad táctil, la sensibilidad térmica y la sensibilidad dolorosa, ¿no? Dentro de la sensibilidad táctil vamos a ver la sensibilidad epicrítica, ¿no? Que es la discriminativa fina, y la sensibilidad protopática, que es la grosera, ¿no? O sea, básicamente con el tacto, ¿no? Cuando se toca o también cuando se hace dos puntos, pues podemos ver diferencias de un lugar a otro en la piel, dependiendo si es una piel más gruesa como la palma de las manos, pues no se siente mucho los estímulos, ¿no? Mm. En lo que refiere a sensibilidad profunda o propioceptiva, entonces lo que se evalúa es la sinestesia, la palestesia, la varestesia y la barognosia, ¿no? En todo caso, para ver cómo está la función del cordón posterior de la médula o también de los nervios periféricos, que son los que van a llevar estos estímulos, ¿no? Y dentro de la sensibilidad combinada o cortical que se da básicamente por lesiones en el lóbulo parietal, ¿no? Que pueden ser múltiples, infartos lacunares, pequeños, hasta tumores. Hay una distinción entre dos puntos, ¿no? Que es la sensación epicrítica. Luego también se evalúa la grafestesia, ¿no? Que es escribir en la mano o en la espalda incluso un número, una letra y pedir al paciente que lo reconozca, ¿no? Y también la esterognosia, ¿no? Que es el reconocimiento, pues, de- del cuerpo en sí del paciente, ¿no? Eso para poder ver si está bien la función, cortical, porque son lesiones corticales las que van a producir esos síntomas. Siguiente. Entonces, en forma teórica, pues para explorar la sensibilidad, siempre tenemos que advertir al paciente que se le va a hacer un examen, ¿no? Y cómo debe contestar, ¿no? Entonces, eso se le explica antes de la evaluación del paciente. Se le pide siempre, es importante que mantenga los ojos cerrados, ¿no? Porque al mantener los ojos abiertos o abrir los ojos, podría pensar de que, o al ver, pues, incluso ubicar, ¿no? Dónde estamos estimulando, por eso tiene que estar con ojos cerrados. Las sesiones tienen que ser breves, ¿no? Como les decía, porque no lo podemos aburrir por mucho tiempo al paciente, porque si no colabora, tampoco va a ser una buena evaluación, ¿no? Entonces, básicamente, hacerlo comparativo de uno con el otro. Eso es, ¿no? Exploradas como las regiones simétricas, siempre una en mi cara con uno con el otro lado, igual en las extremidades, ¿no? En los muslos siempre comparativamente de un lado para el otro, ¿no? Y esas alteraciones cuando son asimétricas son las que más valor tienen, ¿no? Porque nos hacen pensar en lesiones verdaderas, ¿no? También deberá confirmarse la exploración, ¿no? Antes de dar la respuesta o también el resultado de la exploración, ¿no? La estimulación no debe ser muy seguida ni muy cercana una de otra porque la sensibilidad también va a producir tolerancia. Entonces, mientras más lo estimulemos, pues ya no va a ser la misma sensación la que se siente, sino el paciente puede empezar el mismo dolor, ¿no? A ser menos intenso cuando se estimula muchas veces. Siguiente. Mm. Entonces, ¿cómo vamos a explorar? Pues tenemos que tener siempre un orden, ¿no? Un orden para poder hacer la exploración. En este caso, si pensamos en sensibilidad superficial, pues básicamente empezamos de la cabeza, la cara, ¿no? Con algodón podemos hacer y comparativamente de un lado para otro. Luego los miembros superiores, el tronco y los miembros inferiores, ¿no? Siempre de arriba hacia abajo y comparativamente de un lado izquierdo con el derecho, ¿no? Y cuando evaluamos la cara, obviamente que tenemos que pensar siempre que estamos evaluando el nervio trigémino, ¿no? Entonces se puede hacer también los reflejos, ¿no? De trigémino, como el trigémino trigeminal y el mandibular. Eh, Cuando hay este orden, pues se va a realizar una estimulación siguiendo líneas perpendiculares que se detectan un dermatoma afectado, pues hay que explorar su extensión del trastorno sensitivo, ¿no? Y las extremidades hay que realizar estímulos en forma circular, en tórax y abdomen y espalda realizar estímulos en forma vertical, porque queremos muchas veces encontrar un nivel sensitivo, ¿no? Especialmente si pensamos en lesión medular,
tenemos que tratar de encontrar un nivel sensitivo, el cual, si se presenta, ya nos ubique incluso a qué nivel puede estar la lesión, ¿no? Por eso en forma vertical, lo que es en la parte del tórax y abdomen, bajamos estimulando, ¿no? Puede ser con algo que tenga punta roma o algo con punta, pero sin hacer daño, ¿no? Vamos bajando desde el cuello hacia la parte del tórax, abdomen y hasta llegar a la ingle, ¿no? Entonces, siempre preguntando al paciente si ha sentido algún cambio al estímulo, ¿no? A lo que se está presionando en alguna parte, ¿no? Por ejemplo, si es en el D10, de que dice abajo ya no siento, tenemos que pensar siempre en lesiones a nivel de 8, ¿no? Porque hay que sumarle siempre dos espacios. Siguiente. Acá algunos dermatomas para que se puedan identificar, ¿no? Pero como les decía, no es siempre saberse todo, ¿no? Suficiente que tengamos, por ejemplo, noción dónde está, pues, el hematoma T4, el T10, tal vez el C2, ¿no? Que esté en la clavícula, el T4 a nivel de las mamilas y el D10 a nivel umbilical. Entonces, con eso vamos a tener ya una idea clara de dónde estamos buscando. Y acá vemos, por ejemplo, esta vértebra, pues, esta columna, y esta médula en el cual al final solo llega el cono medular hasta el nivel L1, ¿no? Después de eso solo son ramilletes de nervios, ¿no? Los que les vamos a llamar la cola de caballo, y en este caso cualquier lesión a estos niveles lo que va a producir es más dolor que otra cosa, ¿no? A nivel tanto de miembros inferiores, miembros superiores. Siguiente. Entonces, en los patrones de progresión, como, bueno, Sal mencionó algo, pues se puede presentar o hacer en cada hemicuerpo también por separado y luego comparativamente ambos. Cuando se examina sensibilidad dolorosa, térmica y táctil, pues ahí sí hay que tener que empezar en ambos hombros, ¿no? Y ya estar pensando que quién inerva esa zona, ¿no? En este caso es C4, C5. Las caras internas y externas de los antebrazos también hay que evaluar, porque hay que comprometido, la raíz comprometida es C6, C8, ¿no? Los pulgares y meñiques a nivel de la mano están inervados por las regiones C7 y T1, ¿no? De las raíces. Las caras anteriores de ambos muslos, tanto por L2 y L3. Caras internas y extremas de las pantorrillas, L4, L5 y S1. Cara media de los glúteos, el S4, y los dedos de los pies, el S1, ¿no? Entonces, cuando veamos un dolor, pues muy posiblemente muchas veces ni siquiera sea un dolor localizado en la zona del dolor, ¿no? Sino puede estar viniendo una compresión desde lo que es la región lumbar, ¿no? Porque las raíces están saliendo de esa zona. Luego hay que ir explorando puntos o áreas simétricas. Los estímulos deben tener igual o similar intensidad, ¿no? Para poderlo realizar sin cambiar la intensidad, porque no va a sentir diferente el paciente. Y el paciente se repite nuevamente que es importante que esté con los ojos cerrados, ¿no? Porque no tener los ojos cerrados nos altera mucho la evaluación. Siguiente. Es como dijimos, la sensibilidad superficial se origina en los órganos sensitivos de la piel, las mucosas y que responden a estímulos dolorosos como el calor, el frío, el tacto, ¿no? Y la sensibilidad profunda, pues es el reconocimiento de los movimientos activos y pasivos, es su principal función, ¿no? La sensibilidad vibratoria, el sentido posicional y la postura, el sentido de presión y el dolor profundo son los que se van a investigar en estas lesiones de sensibilidad profunda. Ahí está, por ejemplo, lo que es la sensibilidad de posición, la batiestesia, ¿no? El cual podemos evaluar moviendo, pues, por ejemplo, un dedo del pie hacia arriba, hacia abajo, y preguntarle al paciente hacia dónde está dirigido, pues, el movimiento, ¿no? Para que veas si en una posición, igual con el antebrazo podemos hacerle siempre con ojos cerrados, mover hacia un costado, derecha, izquierda, y si el paciente tiene algún problema de cordón posterior, pues sé que nos reconozca, ¿no? Luego la sensibilidad a la presión, que se llama la varestesia, en este caso, pues comprimimos en algunas áreas, o también podemos dejar comparativo pesos, ¿no? Para ver si la presión que siente es igual. El sentido del peso también se llama barognosia, ¿no? Entonces ahí sí vamos a tener que poner diferentes pesos
en los lugares, estimular y básicamente es en la mano, ¿no? Lo que se hace estas evaluaciones para poder determinar si hay lesiones también eh, de la vía profunda, ¿no? La sensibilidad profunda. Siguiente. Bueno, aquí hay un resumen que no deben olvidarse, ¿no? Dolor y temperatura, pues pertenece al sistema anterolateral. ¿No? La postura y vibración, el sistema de la columna dorsal hemiscomedial, la sensibilidad discriminatoria también está dado por la corteza sensitiva, y el tacto ligero, sistema de la columna dorsal hemiscomedial también, ¿no? Entonces, muchas funciones son evaluables rápidamente, ¿no? Básicamente el dolor y el tacto, en este caso para lo que es la vía anterolateral. Siguiente. Siguiente. Entonces, la evaluación de la sensibilidad dolorosa, que viene a ser parte de la evaluación del sistema superficial, podemos usar pues un objeto, ¿no? Con punta y apoyarla a la piel cuidadosamente, ¿no? Se trata de no hacer sangrar, por ejemplo, al paciente o pincharlo muy fuerte, ¿no? Y el paciente deberá responder si pincha o duele, ¿no? Para diferenciar lo que es una lesión de nervio periférico de la parte central, ¿no? Siguiente. La sensibilidad térmica, bueno, que se hace pocas veces en la práctica en sí, ¿no? Entonces hay que tener dos tubos de ensayo, hay que tener agua caliente entre 45 y 50 grados, hay que tener agua fría también entre 40 y 15 grados. Y en este caso se alteran pues los diferentes puntos del cuerpo, ¿no? Para poder siempre comparativo del lado derecho con izquierdo y podemos evidenciar si el paciente tiene algún cambio, ¿no? De su sensibilidad, eh, de su sensibilidad térmica, ¿no? El paciente también, cuando le hagamos esa evaluación, tiene que constar si lo que ponemos está caliente o está frío, ¿no? Porque lo que estamos evaluando es la parte sensitiva, ¿no? De la temperatura, pues em, tampoco podemos hacer en todo el cuerpo, ¿no? Tal vez lo más focal, lo más localizado, si el paciente a veces pide o dice que la molestia está a un nivel, pues podemos realizar en esa zona nada más, ¿no? Siguiente. La sensibilidad táctil o protopática o discriminación también se debe hacer con el tacto, ¿no? Entonces, para esto pues tenemos que tener una toruna de algodón, pedir al paciente que identifique el estímulo diciendo toca, ¿no? O sea, le tocamos por diferentes partes, ¿no? Entonces, en el pie, en la rodilla, en el muslo, subiendo hasta la cara. Y el paciente le preguntamos, ¿no? Entonces, ¿está toca ahí? O puede ser que sientes o no sientes, ¿no? Es comparativo también. Para eso también, en sí, para discriminación de dos puntos que son diferentes, ¿no? De acuerdo al lugar donde se puede estar estimulando, podemos estimular y preguntar, pues, ¿no? Al paciente si está poniendo las dos puntas o está haciendo por separado o solo me estamos tocando con una punta, ¿no? Es lo que tratamos de ver porque nos habla de discriminación, ¿no? Discriminación y es la discriminación y es a nivel de la región central cerebral, la región parietal. Entonces puede haber lesiones que solo sean eso, ¿no? Que solamente, por ejemplo, pues el paciente no esté discriminando puntos y para poder sospechar una patología cerebral, ¿no? Entonces, si hablamos de discriminación y puntos donde podemos hacer la evaluación, hay que saber también a qué distancia están sintiendo, ¿no? Diferente los compases. Por ejemplo, en la separación mínima perceptible, en la más sensible es la lengua, ¿no? Si a la lengua le pones a 1 milímetro ambos, eh, ambas puntas del compás, y lo que el paciente va a decir es si son dos pinchazos, ¿no? En cambio, en la palma de la mano, pues con la espalda, a esa distancia, pueden decir, no, solamente es un pinchazo, no hay dos. Y eso hace de que
Al evidenciar eso, podemos pensar en lesiones también centrales, ¿no? Es acá como resumen, nos dice la lengua está a 1 milímetro de distancia, ¿no? Para la percepción de 2 puntos. El pulpejo de los dedos está a 2,4, el dorso de los dedos 4,8, en la palma de la mano 8 a 12 eh, milímetros, ¿no? Que está ya la diferencia. Y en el dorso de la mano de 20 a 30 milímetros, ¿no? Para poder diferenciar lesiones profundas. Siguiente. ¿Qué alteraciones vamos a encontrar en la sensibilidad superficial? Pues primero cuando hay daño a nivel periférico, también medular, podemos encontrar una anestesia, ¿no? Que es la ausencia de la sensibilidad. ¿Y cómo determinamos si es central o periférica? Por ejemplo, una anestesia central que puede afectar al tálamo, ¿no? En el tálamo una lesión y puede haber una anestesia de origen central. En este caso, son amplios grupos musculares, amplios grupos de piel de dermatomas, ¿no? Un lado derecho, un lado izquierdo, ¿no? O al igual que paraplegia, pues en la parte sensitiva también puede haber alteraciones solo a nivel de miembros inferiores. La hipoestesia es la disminución de la sensibilidad, ¿no? Es un grado antes de la anestesia. Pero el paciente cuando lo pinchamos se siente algo, pero no lo normal. La hipoestesia es una disminución de la sensibilidad. Y la hiperestesia, pues aumento, ¿no? Hay personas que son muy sensibles, tocas y ya están ya saltando de dolor, entonces son muy hipersensibles, ¿no? Y las parestesias son sensaciones sin estímulo, o sea, tú no tocas nada, no presionas, no es como, por ejemplo, la hiperestesia, ¿no? Que hay que tocar para que aparezca un dolor fuerte. En cambio, las, este, mm, las parestesias no nos requieren estímulo, simplemente se siente un hormigueo en la mano, en los pies, ¿no? Eso vamos a llamarle parestesia. Siguiente. En lo que es la anestesia profunda, como habíamos mencionado, pues tiene varios puntos que hay que evaluar, ¿no? Uno de ellos es la sensibilidad a la presión o también llamada varestesia, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene, por ejemplo, alteración en este nivel, nos damos cuenta, le pondríamos que es una avarestesia, ¿no? Para poder diferenciar otras patologías, otros signos y síntomas. Entonces, la sensibilidad profunda o la presión, pues se presiona en el pulpejo de los dedos, de los tegumentos del paciente, o también colocando objetos de distintos pesos, ¿no? Sobre ellos, ¿no? Pero eso más sería otro tipo de evaluación, pero en este caso sí se puede, ¿no? Pero básicamente si hablamos de varestesia es presión, ¿no? Sobre el músculo del paciente. Siguiente. Lo que se refiere a sería vibratoria, pues hay que hacerlo con diapasón, ¿no? En este caso se utiliza diapasones con frecuencia de 128 a 256, ¿no? Que a diferencia de los que se usan para las maniobras a nivel del oído, ¿no? No nos sirve estos diapasones, así que hay que tratar de tener con decibeles para el estímulo en miembros superiores y miembros inferiores. En este caso se coloca vibrando, se golpea, ¿no? El diapasón se lo coloca vibrando en lo que es los relieves óseos como el acromión, las crestas ilíacas, el isquion o los metatarsianos también, ¿no? El paciente debe persistir sensación de vibración, debe sentirla y decir que o te puede decir también que es como una corriente eléctrica, ¿no? Así que hay que estar también pendientes de las respuestas, ¿no? Es un hormigueo, una corriente eléctrica, etcétera, etcétera. Si el paciente solo siente frío o calor cuando se le toca con el diapasón, pues nos puede estar hablando de que hay una lesión del cordón posterior de la médula, o también podría tratarse de una neuropatía periférica, ¿no? Entonces, para que se trate una neuropatía, muchas veces son pacientes con problemas metabólicos, ¿no? Que podría tener incluso una diabetes, problemas renales, hepáticos, ¿no? Siguiente. Lo que es la sensibilidad de posición, o también llamado batiestesia, pues es identificar cuando un segmento corporal se mueve de forma pasiva, ¿no? Entonces, cuando es forma pasiva, vamos a llamarle sinestesia. Y también la posición donde se ubica ¿no? En todo caso, estudiamos la estatoestesia, ¿no?
En la sinestesia, pues se hace el examen, ¿no? Se toma del hallux y después del hallux, ¿no? Del dedo pulgar. Eh, y después hay que mover los costados y siempre un movimiento y también se interroga al paciente, ¿no? Hacia dónde hemos llevado tu dedo, ha sido hacia abajo, hacia arriba, derecha, izquierdo, ¿no? Entonces, si reconoce, pues hablamos de que no hay una abatiestesia, ¿no? Y en el caso de la estetoestasia, pues sujetar el dedo, los costados y se pide al paciente que coloque el dedo opuesto en la misma posición, ¿no? Para ver si está dándose cuenta, pues tiene que imitar el movimiento que se le ha hecho. Siguiente. En lo que se refiere al sentido del peso, pues es la barognosia, que se puede confundir mucho con el de la presión, ¿no? Pero en este caso se hace comparar los pesos de un lado con el otro, ¿no? Y se hace sostener al paciente dos tazas con distintas cantidades de líquido, es una de las formas. O también podría ser con unas pesas pequeñas, ¿no? Que tengan diferentes pesos. Un tercio de diferencia como mínimo tiene que haber para que note, ¿no? Luego se le pide al paciente indicar cuál pesa más, ¿no? El lado derecho, izquierdo. Incluso eso se puede hacer también a nivel de miembros inferiores. Siguiente. Cuando hablamos ya de esterognosia, de los puntos, de problemas de más que sensitivas de ubicación de las partes del cuerpo, etcétera, pues hablamos de lesiones ya centrales, ¿no? Parietales, básicamente. Entonces, por ejemplo, en la esterognosia tenemos que ver que sí o no reconocimiento de objetos usando solo el tacto, ¿no? Normalmente, pues nosotros agarramos un objeto, una llave, por ejemplo, cerramos la vista y nos damos cuenta que es la llave, ¿no? Entonces, esa respuesta es adecuada, ¿no? De lo que es que no hay esterognosia. En cambio, si hay una disminución del conocimiento de esos objetos, tenemos que terminar de hacer todos los demás estudios, ¿no? Incluyendo con la vibración, etcétera, porque estaríamos pensando en una lesión medular o de nervio periférico. En este caso, se da al paciente un objeto en la mano y se le pide pues que lo reconozca, ¿no? Una llave, una moneda, etcétera, ¿no? Y deberá reconocer con su nombre, porque si es que altera el nombre o lo cambia, también pensaríamos en lesiones parietales y frontales, ¿no? Ya estamos en una fascia que podría estar teniendo el paciente y por estar confundiendo las cosas. Siguiente. La grafestesia también es una evaluación de lo que es la parte central. En este caso, el reconocimiento del paciente de cifras o también de letras que se trazan sobre la piel, ¿no? En este caso de la mano. Y también puede ser en otras partes del cuerpo, ¿no? Como por ejemplo la espalda, los muslos, ¿no? Etcétera. Entonces nos habla de lesiones de la parte central. Y tenemos que buscar comparando, ¿no? Si es que es completo o si es que es parcial, nada más la grafestesia, ¿no? Porque puede ser también que sea todo el cuerpo, ¿no? Entonces, a ese nivel estaríamos hablando de una lesión incluso de todo un área, pero difícilmente solo se va a presentar con un trastorno sensitivo, ¿no? Muchas veces acompañada de trastornos motores o también subcorticales, así que la evaluación, pues, en teoría, la sensibilidad sola es difícil que venga, ¿no? Siempre va a alterarse otros sistemas más. Entonces, cuando hablamos de grafestesia, decimos que son alteraciones deficitarias de la sensibilidad elemental y se producen en lesiones corticales, ¿no? En este caso, contralaterales de la, del lóbulo parietal, ¿no? Para producir síntomas. Siguiente. Luego también tenemos que ver si hay una alteraciones en la sensibilidad dolorosa profunda, ¿no? En este caso se explora a través de compresión de masas musculares, de tendones en condiciones normales. Estos son poco sensibles, pero si se incrementa el dolor, la molestia, podríamos pensar también en problemas tanto periféricos de nervio periférico como compresivos, ¿no? En el caso de las ciáticas, el túnel de carpo, por ejemplo, ¿no? Para investigar, o atrapamientos en otras partes de los nervios. Eh, Se puede hacer también miembros superiores a nivel del bíceps, del tríceps, ¿no? Para poder determinar si es que hay una alteración de estos
esas sensaciones. Siguiente. Entonces, alteraciones de la sensibilidad profunda se van a caracterizar porque están disminuidos, ¿no? Por eso vamos a hablar, por ejemplo, cuando hablamos de vibración, que están disminuidos, hipopalestesia, ¿no? Si están ausentes, apalestesia sería en este caso, en el caso de que sea la batiestesia, pues abatiestesia, ¿no? Entonces, para poder determinar el lenguaje no neurológico, también tienen que ustedes acostumbrarse, ¿no? A pronunciar de esa manera para que eh, se vea, pues, ¿no? Que realmente están haciendo esa evaluación, ¿no? Porque es importante si encuentro alteraciones en la sensibilidad profunda, pues tengo que pensar dos cosas, ¿no? A ver, este paciente, por ejemplo, no siente la vibración, entonces ¿qué hago? Le vuelvo a estimular, ahora hago la batiestesia, no ubica, no, es una lesión de la parte posterior del cordón posterior, o también puede ser de nervio periférico, los nervios que están llevando el estímulo también pueden producirse molestias, pero obviamente la lesión medular es la que más frecuentemente y más intensa puede producir esos síntomas de disminución o también completa reducción de lo que son los exámenes de fosa de cordón posterior, ¿no? Esos síndromes sensoriales de disociación son aquellos que se producen, eso sí, por lesiones a nivel medular más que todo, y algunas raras veces del tronco cerebral, ¿no? Y también hablamos de síndromes topográficos cuando se daña pues, una parte importante del cuerpo, ¿no? Que puede ser la mitad o también la mitad vertical o la mitad horizontal. De los síndromes de disociación tenemos la disociación silingomiélica, ¿no? Que significa que es diferente, por ejemplo, la sensación dolorosa y la sensación térmica de un lado con el otro lado del cuerpo, ¿no? Incluso también, por ejemplo, siringomelia significa aumento de la parte media de la médula, ¿no? Lo que es el conducto medular, que a ese nivel puede tener un tumor o un accidente, ¿no? Que puede ser que el líquido no circula adecuadamente y empieza a haber, pues, compresión, ¿no? De las vías a ese nivel, especialmente las vías sensitivas. Y el síndrome silingomélico, como dije, pues, va a dar estas características, ¿no? Un lado puede tener buena percepción del dolor, pero tal vez la temperatura no. Y así, ¿no? Puede ser el lado izquierdo, solo la extremidad, pues se llaman disociativos, ¿no? Disociación. Igual, ¿no? La disociación de Yeri también por algunas es más congénito. La disociación tabética, ¿no? En la sífilis, que antes era pues muy frecuente, la sífilis, la neurosífilis, ¿no? Que producía síntomas también disociativos, con alteraciones, por ejemplo, más que todo el problema de la sífilis lo que daba era una ataxia, ¿no? Una ataxia porque se alteraba la parte sensitiva del cordón posterior, con alteraciones sensitivas también como hipoestesias o dolor, pero en el lado contralateral. Entonces, eso era porque se producía solamente las lesiones a nivel del cordón posterior y también de la parte medial de la médula, ¿no? Las disociaciones periféricas son más que todo por daños de nervios periféricos, ¿no? Como puede ser en la mano, por ejemplo, por una compresión en lo que es el, el canal de radio o a nivel del codo, en el hombro, ¿no? Entonces, las sensaciones van a ser con anestesias, con hipoestesias y también parestesias, ¿no? Con dolor incluso, pero difieren, ¿no? De un lado al otro. En lo que son los síndromes topográficos, pues la hemianestesia más que todo se va a ver en lo que es lesiones talámicas, ¿no? Del tálamo, al igual que la hemianestesia alterna, el cual se produce también con lesiones de la corteza y del tálamo, ¿no? Y el síndrome del cono medular es básicamente por compresión de las raíces de los nervios sacros, ¿no? Entonces, los cuales van a dar alteraciones más que todo de dolor, de hipoestesia o de anestesia en lo que es, por ejemplo, se llama en silla de montar, ¿no? Porque es a nivel de las ingles, la parte interna de los muslos, ¿no? Después, ahí el paciente se queja de que ahí está adormecido, ¿no? La anestesia o la hipoestesia, el paciente lo va
catalogar como adormecimiento, ¿no? Las parestesias, pues pueden decir hormigueos, pueden decir que es sensaciones de que algo les camina, ¿no? O en algunas ocasiones hasta ardor le pueden llamar. Entonces, ahí tenemos que pensar sí que está bien realmente un trastorno de nervio, pero buscando siempre, ¿no? Otras características de los pacientes. Por ejemplo, si es una persona joven, ansiosa y tiene parestesias en ambas manos, en los pies, en la cara, pues difícilmente que sea algo neurológico, ¿no? Pero si es una persona mayor y solamente una mano me está adormeciendo, me siento hormigueos, pues ahí sí tenemos que tomarlo en cuenta porque muy posiblemente es una lesión compresiva, porque puede darnos también esos tipos de síntomas, algunas enfermedades metabólicas, pero en este caso, pues los síntomas tienen que ser bilaterales, simétricos, ¿no? Como en el caso de la neuropatía diabética, los síntomas van a ser pues en pies, en manos, y nunca pues un solo lado, ¿no? Como lo que puede ser en las compresivas. Y es así también síndrome del cono medular, ¿no? Pero en este caso casi siempre es compresivo, ¿no? A nivel a nivel, digo, de la salida de las raíces de los nervios, de que son L2 hasta la parte de S1, ¿no? Porque ya hemos dicho, ¿no? Y sabemos que la médula termina a nivel L1, ¿no? Entre el resto de lo que es la parte más baja de la médula se encuentra pues la cola de caballo y eso si va a dar síntomas van a ser también bien locales, ¿no? De acuerdo también a la raíz o puede ser de varias raíces que están siendo comprimidas. Siguiente. No, ahí terminan las diapositivas, doctor. Ahí terminamos. Como les dije, este es un tema corto, pero ya en la evaluación que vamos a hacer en la parte práctica, pues lo que es importante es saber cómo hacerlo y evitar lesiones a los pacientes, ¿no? Porque cuando se hace la evaluación sensitiva muchas veces hasta los dejan con sangre porque les meten alfileres o el estímulo es muy intenso, ¿no? Entonces, y siempre pues tratar de hacerlo rápido porque la colaboración del paciente es muy importante, ¿no? Y las lesiones periféricas, cuando un paciente viene con hipoestesias o parestesias, digamos, como queja principal, pues no se puede comprobar eso, ¿no? Por ejemplo, si un paciente dice, me está doliendo mi mano, pero tú puedes determinar el dolor, es difícil, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, tratar de distraerlo y tal vez por un apretoncito y a ver si le duele realmente, ¿no? Porque las personas con trastornos psiquiátricos también sienten, ¿no? O manipulan mucho esos síntomas. O en los casos de fibromialgia también, ¿no? Principalmente con el dolor, ¿no? Que es una causa muy frecuente de consulta, ¿no es cierto? Pero cuando es un dolor de tipo neuropático, pues son siempre diferentes, focalizados, ¿no? Diferentes patologías, sistema nervioso tanto central como periférico pueden dar dolor, ¿no? Por eso llamamos dolor neuropático, ¿no? Como el dolor talámico, por ejemplo, que es de un lado básicamente, ¿no? O el dolor de médula también, ¿no? Que es de acuerdo a una lesión, puede ser también, si es completa la lesión medular, puede darnos síntomas en todas las extremidades, ¿no? Pero cuando hablemos de médula, vamos a ver más todos esos signos y síntomas que se pueden presentar en lesiones medulares, tanto de la parte lateral como profunda. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya, pues, se han dormido. Ya, entonces, la próxima clase, chicos, el pasito, ¿ya? Sí, ya estamos ya retrasados, pero vamos a estar igual. Solamente los dos temas que hemos quedado, ¿no? Lo que es conciencia y la parte motora, ya esto ya lo haremos después con los nervios craneales, ya. Así que la próxima semana ya ¿La exposición también es para la siguiente clase? sí, Expo también nos falta, sí, tenemos el tema, ¿no? Sí, doctor Denis, faltaría. Ujú. Ya, ahí entonces nos vemos el viernes, chicos. Ok, gracias, doctor. Chao, Gracias, doctor. hasta luego, chao, chicos, Gracias, chao. doctor.